En esta mañana la predicación está titulada como La buena o la mala noticia de la resurrección de Cristo. Y os pido paciencia porque sé que es un título que puede chirriar nuestros oídos. Pero es así. Puede ser una buena o una mala noticia que Cristo haya resucitado. La mañana del domingo, cuando Cristo resucitó, fue una mañana que se caracteriza por las buenas noticias. Nos encontramos que el mensaje de la resurrección es una noticia que sorprende gratamente a tantos como la escuchan, pero no para todos fue una buena noticia. Los dirigentes judíos, el sumo sacerdote y todo el Sanedrín, no fue una buena noticia para ellos que Cristo resucitara. La Iglesia de Cristo es llamada a recordar que la resurrección de Cristo es el elemento crucial de nuestra salvación. Sin eliminar la importancia y lo esencial de la cruz no tendría sentido si no hubiera resurrección. La resurrección y la cruz no tendrían sentido si no estuvieran dentro del plan soberano de Dios. Y la Iglesia es llamada a proclamar la cruz y la resurrección, a proclamar la buena noticia de que Cristo murió y resucitó. Y es el mayor mensaje de esperanza para la humanidad. La resurrección de Cristo es tan imprescindible para la buena noticia del Evangelio como la muerte de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, decir en 1 Corintios 15, que empiece ahí, pero Cristo ha resucitado. Pablo está poniendo una suposición. ¿Qué sucedería si Cristo no hubiera resucitado? Como algunos dicen, que no hay resurrección. ¿Nuestra fe sería inútil, vana? ¿Nosotros seríamos las personas más miserables del mundo? ¿No tendríamos esperanza? Dios no nos hubiera dicho la verdad. Él habría mentido. Y todos todavía estaríamos bajo el dominio de la muerte. Pero Cristo ha resucitado. Y este debe ser el punto final de tu predicación. El punto final cuando compartes el Evangelio a los pecadores. Hasta que no llegas a la resurrección de Cristo, no has predicado el Evangelio. Vamos a ver en esta mañana la primera predicación de la iglesia. Y hemos leído en Hechos capítulo 2, y os animo a que vengamos de nuevo a este pasaje, para centrarnos cómo fue la primera predicación de la iglesia constituida en esta tierra. La iglesia comenzó en este día, el día de Pentecostés, en el que la promesa de Cristo fue enviada, el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes, ya habían nacido de nuevo, pero el Espíritu Santo no había habitado en ellos todavía. Así que comienza esta predicación de Pedro y vamos a observar los versículos del 14 al 36, la buena o la mala noticia de la resurrección de Cristo. En el contexto vemos como en el capítulo 1, versículo 2, el Espíritu Santo revela en este escrito por Lucas, que Cristo ha dado a los apóstoles instrucciones para que esperen allí hasta que venga sobre ellos el poder del Espíritu Santo. Jesús anuncia a sus apóstoles sobre el bautismo del Espíritu Santo, es decir, cómo el Espíritu Santo vendrá a ellos y serán revestidos de poder. En el capítulo 1, versículos 7 y 8, vemos que Jesús les dijo a los apóstoles que no les correspondía a ellos saber los tiempos y las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. En cambio, les dice lo que sí deben saber, que recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Y el propósito de la venida del Espíritu Santo es para cumplir la tarea de ser testigos de Cristo, tanto en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. En el versículo 16 del capítulo 1 vemos que Pedro se dirige a los apóstoles y a los demás creyentes que están en el aposento alto, que era necesario que se cumplieran las Escrituras, que Cristo hubiera muerto, resucitado y ahora Cristo no estuviera con ellos. Eso formaba parte del plan perfecto de Dios.
Por tanto, enfatiza Pedro ahí que la Escritura fue dada por boca de David, por quien el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, aquel que traicionaría a Cristo, entregaría a Cristo para ser muerto. Todos los que estaban juntos en el día de Pentecostés, capítulo 2, versículo 1, fueron llenos del Espíritu Santo, quien les daba la habilidad para expresar la predicación del Evangelio, de las buenas noticias, en idiomas que ellos no habían estudiado. Capítulo 2, versículo 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Observa que es la totalidad de los creyentes. No fueron llenos algunos, no fueron llenos los más espirituales, no fueron llenos los que más sabían de la palabra. El Espíritu Santo llenó a todos los creyentes en ese lugar. Y como resultado de la llenura del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas. Y un paréntesis aquí, estos son idiomas contemporáneos. Y lo hemos visto. Versículo 11 dice, les oímos hablar en nuestros idiomas. Así que el Espíritu Santo les dio capacidad para hablar en idiomas contemporáneos de esa época, para predicar las maravillas de Dios, para que fuera escuchado por personas que no entendían el hebreo ni el griego y podían entender su propio idioma, las maravillas del Señor. Todos los que estaban juntos en el día de Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo y se les dio esta habilidad de predicar las maravillas de Dios en diferentes idiomas, que nada tiene que ver con lo que hoy se dice de la llenura del Espíritu, de hablar en lenguas y un balbuceo y unas cosas que no tienen sentido, nadie entiende. Y nadie entiende, ni siquiera el que lo está haciendo. Son cosas que se imita y se falsea lo que el Espíritu Santo hace. Esto es una señal de la predicación fiel del Evangelio. Y es un don que el Espíritu Santo dio en los primeros tiempos de la Iglesia para predicar el Evangelio en otros idiomas, los cuales creemos que el Señor ya no utiliza en nuestro tiempo, sino que el Evangelio ya ha sido traducido a todos los idiomas o se está traduciendo a todos los idiomas y ya el Espíritu Santo nos está dando este don de lenguas. Todos los que estaban allí, escuchando el testimonio de Cristo de parte de estos creyentes, quedaron asombrados y perplejos, dice el versículo 12, míralo. Capítulo 2, versículo 12. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Y escucha, no es que no entendían lo que escuchaban, no es que no estaban entendiendo el mensaje, porque se ha aclarado que sí entendían el mensaje porque lo escuchaban en su idioma. Esa pregunta, ¿qué quiere decir esto?, significa qué quiere decir este evento, este suceso que estamos viendo a personas sin estudios pudiendo hablar idiomas que no conocían. ¿Qué está pasando aquí? A la respuesta de ¿qué quiere decir esto? Versículo 13, algunos con la intención de burlarse respondían, mira, estos están borrachos. Lo que esto significa que personas que están predicando el Evangelio en idiomas tan diferentes, esto es borrachera. Esta es la causa de estar descontrolados por el alcohol. Este es el contexto y esta es la razón por la que Pedro predica el primer sermón del Evangelio de la iglesia en esta tierra. Para responder a las acusaciones de los que se burlan y responder qué es lo que está sucediendo ahí de una manera correcta y adecuada. Y os propongo aquí 3 cosas que Pedro quiere decir. Y sin duda Pedro lo va a hacer en primer lugar controlado por el Espíritu. Lleno del Espíritu significa controlado por el Espíritu para que aquello que se hace y se dice provenga de la autoridad y la guía del Espíritu Santo. Versículo 14. Empezamos el primer punto, la aclaración. Dice el versículo 14... Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró. El Espíritu Santo utiliza a Pedro para aclarar un malentendido que está surgiendo en este momento. Algunos están perplejos y asombrados sin saber qué significa lo que está sucediendo aquí y otros están burlándose diciendo están borrachos. ¿Quién de estos dice la verdad?
Pedro aclara esta situación de que las señales del Espíritu Santo se entienden por medio de la profecía de Joel. Escucha, las señales del Espíritu Santo se entienden por medio de la profecía de Joel. Versículo 14, Pedro declara en nombre de los 11. Eso de poniéndose de pie con los 11, está asumiendo que Pedro es el portavoz, pero los 11 estaban allí representando a los apóstoles de Cristo. Alza la voz y le dice: varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén. Les comunica que deben tener este conocimiento sobre los hechos que están sucediendo, que están ellos siendo testigos. Y les dice: sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras. Aquí comienza esta llamada de atención, a que pongan atención y conozcan correctamente la obra de Dios en esta situación, fruto del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Versículo 15. La declaración pública de Pedro comienza por aclarar lo que los discípulos de Jesús estaban haciendo. Primero dice lo que no es y desmiente la falsa acusación de borrachera. Segundo dice lo que sí es y confirma la correcta conclusión de estos hechos singulares. Primero niega y dice: esto no es posible porque estos no están borrachos como vosotros suponéis. Pedro les dice que ellos están suponiendo que están borrachos. Esta no es la realidad, es vuestra conclusión. No suponen que sean unos borrachos, sino que están borrachos, que es una diferencia. Ahí no están acusándolos de ser unos borrachos, sino de en ese momento los discípulos estar afectados por algún tipo de borrachera. Y esta fue la acusación a lo largo de la historia de que los cristianos comían carne humana porque decían que este era el cuerpo de Cristo y bebían sangre humana porque celebraban de la Santa Cena, representando el pan y el vino a la sangre de Cristo, y que ellos estaban en tipo de borrachera y perdían el control. De aquí surgen todas estas acusaciones que Pedro, en primer lugar, se dedica a desmentir. ¿Cuál es la razón que Pedro da? Míralo ahí en el versículo 15. Pues apenas es la hora tercera del día. La razón por la que ellos tienen de que están borrachos no es cierto y la razón es por la hora. La hora del día no es la propicia, no es natural, no es normal. Es normal que un borracho esté borracho desde que se levanta, pero las acusaciones no son de borrachos, sino de una borrachera puntual y no es la hora en la que uno se suele emborrachar. Sí hay borrachos a esta hora, a las 9 de la mañana. La tercera hora del día es las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana te puede encontrar algún borracho. Pero las personas normalmente no se emborrachan a las 9 de la mañana. Y si se emborrachan en otro momento del día. No quiere decir que sean unos borrachos, sino que buscan un momento adecuado para emborracharse. Así que Pedro está tomando esta acusación puntual diciéndole: no es lógico, ¿sabéis qué hora es? No es el momento del día en que una persona le hubiera dado tiempo a emborracharse de una manera general. Versículo 16, ya no dedica más tiempo. En segundo lugar, Pedro les enseña lo que sí deben saber, cómo deben interpretar correctamente estos hechos singulares. Y esto es lo contrario de ser borracho. Versículo 16, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta. Y este es el contraste. En lugar de estar borrachos, están cuerdos, están conscientes, están sobrios. Lo que está sucediendo aquí tiene que ver y se puede entender por medio de lo que el profeta Joel dijo. El profeta Joel fue un medio para decir lo que Dios haría en el futuro. Eso es lo que eran los profetas. Anunciar a la audiencia original que escuchaba al profeta lo que Dios haría en el futuro y quedara registrado para las siguientes generaciones. Y cómo lo que Dios haría en el futuro debe afectar tu presente. Lo que Dios haga en el futuro debe afectar tu presente. Y lo que Joel le dijo a la audiencia original debía afectar su presente al pueblo de Israel.
Pero eso tiene también una forma y una utilidad en la que nos ayuda a entender lo que Dios estaba haciendo en el comienzo de la iglesia de una manera singular, especial. Y debemos observar que este argumento está directamente relacionado con la respuesta correcta para negar una falsa suposición de estar borracho. Versículos 16 al 21 se utiliza para argumentar directamente y negar la falsa suposición de que ellos están borrachos. El punto de Pedro continúa desde aquí dando argumentos de por qué estas personas no están borrachas, sino que están controladas por el Espíritu. Y el punto de Pedro es que todos están bajo el control del Espíritu Santo para predicar el Evangelio de salvación a todos los que invoquen el nombre del Señor. Invitando a todos a invocar el nombre del Señor. Mira lo que dice el profeta Joel, versículo 17. Y sucederá en los últimos días, dice Dios. Ese dice Dios no está en el original. Pedro, para aclarar a los oyentes quién está hablando, él añade esto. Dice Dios. Es un añadido del predicador, para que nadie confunda que el predicador es quien tiene la autoridad. El predicador comunica lo que Dios ha dicho. Así que Pedro, en primer lugar, cita aquí Joel capítulo 2, versículo del 28 al 32. ¿Por qué hace Joel una cita del Antiguo Testamento? Porque los oyentes judíos que están allí escuchando a Pedro, estos están familiarizados con las profecías del Antiguo Testamento. Así que el texto de Joel, en el que Dios está hablando, dice así: y sucederá en estos últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. Paremos un momento aquí, porque lo que el profeta Joel está diciendo y Pedro está citando no se está cumpliendo en Pentecostés. No se está cumpliendo en Pentecostés. El profeta Joel, en nombre de Dios, está anunciando lo que Dios hará al final de los tiempos. Dios derramará su espíritu de tal manera, y dice ahí, versículo 17, sobre toda carne, de tal manera que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, los jóvenes tendrán visiones, los ancianos sueños. Esto no estaba sucediendo en este día en Pentecostés. Ellos no estaban teniendo sueños, no eran hombres y mujeres y varones los que estaban teniendo visiones. Esto no se estaba cumpliendo en Hechos 2. Todos estos eventos que Dios dice por medio de Joel no están cumpliéndose, sino, escucha, lo mismo que sucederá un día que Joel anunció de parte de Dios, que se vería cómo el Espíritu Santo desciende sobre su pueblo y se puede manifestar en profecías. De esa misma manera que el Espíritu Santo obrará allí, está obrando ahora aquí. Lo que Pedro está utilizando Joel para decir, estos no están controlados por el vino, están controlados por el Espíritu, como un día también sucederá, así como Joel lo ha dicho. Mira esa palabra, versículo 17, sucederá en los últimos días. Y estos últimos días se refiere a los tiempos entre la primera venida y la segunda venida de Cristo, pero relacionado en el mismo contexto con los tiempos finales, los tiempos justos previos a la segunda venida de Cristo. Derramaré de mi espíritu, dice ahí, observa 17, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. En el contexto de Joel se refiere a los miembros de la nación de Israel, lo cual sucederá en el tiempo de la tribulación. Cuando la iglesia ya ha sido arrebatada, Dios hará que su espíritu sea derramado sobre su nación étnica en esta tierra. Los judíos en esa época, en la tribulación, serán llenos del espíritu y usados por Dios. Profetizarán, míralo, versículo 17. Estos ministerios no están ahora presentes y factibles para todos los miembros de la iglesia, sino que la iglesia está organizada y dirigida como Él ha establecido, Cristo la cabeza de la iglesia, pero en el tiempo
de la tribulación, el Evangelio será de nuevo predicado por medio de la nación de Israel, que será lleno del Espíritu Santo. Observa el versículo 18, cómo continúa este texto de Joel. Y aún sobre mis siervos y mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días. Y este ministerio de predicación será cumplido por todos los judíos vivos en el tiempo de la tribulación. Continúa la profecía de Joel diciendo, versículo 19, y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego, columnas de humo. De nuevo vemos que Joel está presentando un panorama que no sucede en Hechos. No está sucediendo en Hechos. Joel no se cumple en Hechos capítulo 2. Lo que Joel está anunciando es que tal como el Espíritu Santo está viendo su fruto en la iglesia en Hechos capítulo 2, del mismo modo sucederá un día futuro cuando no solamente se verán los frutos en las personas que predicarán, sino que estará acompañado de eventos catastróficos naturales, que no son los que ahora están sucediendo, como un volcán o cualquier cambio climático. No, sucederá en el tiempo de la tribulación, que vendrán los juicios de Dios sobre esta tierra. Estos prodigios y señales sucederán y son propios del tiempo de la tribulación, y lo podemos ver en Mateo 24 y en Apocalipsis a partir del capítulo 6. Versículo 20, continúa ahí esta cita de Joel. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre. ¿Cuándo? Versículo 18, al final, en esos días. En esos días en el que el Espíritu Santo será derramado de una manera especial sobre su pueblo Israel, también será el día en el que el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre. ¿Cuándo será ese momento? Mira cómo termina el versículo 20. Antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y antes no se refiere a mucho tiempo antes, sino inmediatamente antes. Poco tiempo antes de que el Señor venga. Ese anuncio de ese día es un día grande y glorioso. Aunque esa palabra glorioso debería de ser traducido más bien temible, un día temible, como está en el original en Joel. Ese día, esos eventos estarán mostrando que Cristo vendrá por segunda vez a esta tierra. El Mesías en gloria, el día grande y terrible, ese día sucederá, vendrá, está por venir. ¿Sabéis qué significa lo que está sucediendo? Le dice Pedro a los que están escuchando. Aquellos que están asombrados y perplejos porque dicen, ¿qué quiere decir esto? Pedro, citando Joel, les dice, lo que estáis viendo es un aviso de que tan cierto es como el Espíritu Santo está obrando en la iglesia ahora, sucederá que el día terrible y temible de Dios vendrá. Aquel día está por venir. El mismo Espíritu Santo que está obrando en el comienzo de la iglesia en Pentecostés, dando capacidades a los creyentes para hablar idiomas contemporáneos, predicando las maravillas de Dios. Ellos querían saber cómo es posible, qué señal es esta. Y esta es una señal de que todo lo que está por venir vendrá. Que del mismo modo que se anunció la venida de Cristo, su muerte y resurrección, del mismo modo está por venir también el día grande y terrible. Antes de este anuncio, es natural que los judíos que escucharon a Pedro se quedaran compungidos, se quedaran asombrados, ya que esto era señal de juicio para Israel. Que el Espíritu Santo haya descendido y haya llenado y habite ahora en los creyentes y prediquen el Evangelio no en hebreo, sino en todos los idiomas de la tierra, es un juicio para Israel. Hasta el momento Dios hablaba en un idioma, en hebreo. Y los pueblos, si querían saber cómo Dios hablaba, tenían que entender lo que Dios le había dicho a Israel. Israel, que ha rechazado a su Mesías, ahora escucha que Dios no está hablando en hebreo. Que Dios está dando capacidades a su iglesia para hablar en el idioma de todas las naciones. Y Pedro le dice, ¿queréis saber qué es esto? Esto es señal de juicio sobre vosotros. Versículo 22, llegamos a la segunda parte de su predicación. Y Pedro aquí describe. Antes ha aclarado
Una acusación equivocada, dando argumentos bíblicos desde la palabra de Dios para dar luz a lo que está sucediendo en ese tiempo. En el versículo 22 al 28 encontramos la descripción. Una descripción. Y una descripción que tiene que ver con aquel que se ha nombrado al final de la cita de Joel. Pedro toma la cita de Joel para anunciar de que el Espíritu Santo obrará en el futuro y ahora está mostrando su obra como testimonio en el comienzo de la iglesia. Y termina diciendo, versículos 20 y 21, antes que venga el día grande y glorioso del Señor, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ese día grande y glorioso es un día del que debe ser salvado. Es un día en el que tendrá que invocar el nombre del Señor, porque si llega ese día y tú no has invocado el nombre del Señor, ese día acabará contigo. Ese es un día en el que para algunos es una buena noticia, pero para otros una mala noticia. Y se llama a las personas a que invoquen el nombre del Señor antes de que llegue ese día para que sean salvos. Y Pedro toma esta idea, el día del Señor viene, invoca el nombre del Señor antes que venga, porque cuando Él venga será tarde. Y ahora hace una descripción de este Señor que está por venir. Esta es la descripción de Cristo. Y de nuevo toma un pasaje del Antiguo Testamento, en esta ocasión el Salmo 16. Observa cómo la primera predicación de la iglesia está arraigada en la Escritura. La predicación no es una opinión de hombre. La predicación es tomar el texto bíblico que ha salido de la boca de Dios, entenderlo en el contexto en el que se dio y sacar la enseñanza que Dios ha dado para que podamos aplicarla en nuestra propia vida, en dependencia del Espíritu. Así que la predicación no es desde la palabra, sino la predicación de la palabra. La explicación adecuada de la palabra. Y Pedro no da su opinión, viene desde Joel y ahora viene para describir a el Señor que vendrá, va al Salmo 16. Versículo 22. Dice ahí, varones israelitas, escuchad. Ante tal expectación, Pedro para un momento. Ese texto de Joel posiblemente lo conozcan los que están allí. O si no lo conocen, ese texto ha tenido que causar un impacto en los que han escuchado. El día del Señor vendrá y es un día del que debe ser salvado. Y Pedro empieza diciendo de nuevo, llamándolos a escuchar, varones israelitas, escuchad estas palabras, llamando la atención a que lo que viene por delante es esencial, necesario para saber cómo invocar el nombre del Señor. Debes saber a quién invocas para poder invocar. Debes saber a quién vas a invocar. Debes conocer a aquel que está por venir. En ese tiempo, la obra del Espíritu Santo sobre los creyentes estaban siendo acusados de ser un efecto del alcohol. Pero Pedro está diciendo, no, esto es el efecto real del Espíritu de Dios. Y Pedro vuelve a llamar la atención solemne hacia Cristo. No hacia Él, ni los apóstoles, ni nadie, hacia Cristo. La predicación del Evangelio no es de los evangélicos. No es llamar la atención a los evangélicos. La predicación del Evangelio no es llamar la atención a los apóstoles, ni a Pedro, ni a los que están siendo llenos del Espíritu en ese momento. La predicación del Evangelio es hablar de Cristo. Y estos israelitas son los receptores de esta predicación. ¿Y cómo presenta Pedro a Cristo como el único Salvador al que debes clamar? Observa primero, versículo 22. Jesús, más conocido como el Nazareno. Jesús, y hay muchos Jesús en esa época, había muchos antes y muchos ha habido después, pero aquí Pedro está identificando la primera parte de la descripción con el hombre que se llama Jesús, conocido como el Nazareno. Un aspecto humano, un aspecto nacional, un aspecto de región de Jesucristo como hombre. Se relaciona en primer lugar como el hombre, el nazareno, el hombre originario de Nazaret, aunque sabemos que él nació en Belén y huyó para ser guardado de Herodes. Y cuando Herodes murió y todos los que querían matar a Jesús murieron, volvió José y María con Jesús el niño a Nazaret y por eso se llama y se le conoce Nazareno.
Y este título se divulgó sobre Cristo. Así que Jesús el Nazareno es la forma en la que a Jesús se le conocía en aquella época por los judíos. La segunda descripción nos muestra que es un varón confirmado, un varón acreditado, un varón con credenciales. Un varón confirmado es un varón que ha recibido una acreditación, una autoridad, una identificación única. Y esta acreditación tiene 3 aspectos. Su confirmación, la confirmación de Cristo como un varón confirmado, es decir, un varón único, se ve en 3 aspectos. ¿De quién recibe la confirmación? Míralo. La recibe directamente de Dios. Dice ahí el texto, varón confirmado por Dios. Esa es la autoridad. Este es, ¿quién es? ¿Qué dijo en el bautismo? Este es mi Hijo amado. ¿Qué dijo en el monte de la transfiguración? Este es mi Hijo amado. A Él oí. Él fue confirmado por Dios como el Hijo de Dios. ¿Entre quiénes fue confirmado? ¿Entre quiénes? Míralo, dice ahí, fue confirmado por Dios entre vosotros. Este es el contexto, el ámbito en el que él recibió esta acreditación. Y no lo acreditó en secreto, lo hizo públicamente, entre vosotros. Entre la nación de Israel, Dios acreditó a un solo hombre en esa nación, en medio de ellos, de manera pública. ¿Por medio de qué recibió esta acreditación? Míralo ahí. Con milagros, prodigios y señales. Aquí vemos la forma en la que soberanamente Dios muestra su poder, pero con un propósito. Los milagros, los prodigios y las señales tuvieron un propósito exclusivo para confirmar a Cristo. Cristo ha sido confirmado y su palabra lo atestigua y la obra del Espíritu Santo en la iglesia lo atestigua. Ya no es necesario que sea por medio de milagros, de prodigios y de señales. ¿Recordáis cómo Jesús vino sanando enfermos, echando demonios, dando de comer? Tantos prodigios y señales que cuando Juan el Bautizador estaba encarcelado, tenía dudas si era él, el Cristo, el que tenían que esperar o tenían que esperar a otros. Recuerda que mandaron a algunos discípulos y le dijeron, mira Juan, nos dice que si eres tú el que tenemos que esperar o esperamos a otro. ¿Qué dijo Jesús? ¿Sí, soy yo? No, Jesús le dijo, decidle a Juan las cosas que veis que suceden. Las señales determinan quién soy. Y las señales a hoy día no son necesarias, pero el Espíritu Santo obrando por medio de la palabra de Dios. Eso es lo que Pedro está diciendo, que está siendo la señal del Espíritu Santo en la iglesia. ¿Quién hizo los milagros? Bueno, los hizo Cristo, ¿no? Pero ¿qué dice ahí, versículo 22? Que Dios hizo en medio vuestro a través de Él. Así que vemos a la Trinidad actuar desde el bautismo de Cristo. El Padre habla en el cielo, el Espíritu Santo desciende sobre Jesús, lo capacita para en el poder del Espíritu mostrar todos estos prodigios y señales que Jesús hizo en el poder del Espíritu y que el Padre había capacitado y planeado que se hiciera. Dios, el Trino Dios, el Padre hizo por medio de Cristo que estos milagros se hicieran. Y alguno podría decir, bueno, pues yo no vi ningún milagro. Estos milagros se han hecho de puertas para adentro. Está acreditado para los que son amiguetes suyos, para los que son sus seguidores. Los seguidores le acreditan todos esos milagros. Mira, Pedro dice que no. Versículo 22, míralo al final. Tal como vosotros mismos sabéis. Y Pedro está llamando la atención a estos judíos a la seguridad de la acreditación. La acreditación viene del Padre, la acreditación viene en medio de los judíos sobre Cristo por medio de milagros y señales, pero son acreditaciones que están aseguradas por el testimonio que ellos mismos han visto. Son innegables, no se pueden negar, son evidentes, demostrables, irrefutables. Esa es una forma también en la que vemos que hoy día muchos falsos apóstoles que quieren hacer milagros, queriendo engañar a las personas, después se demuestra por medio de que eran montajes
que no hay demostración de que curaron a nadie, sino que aquellos que parecían ser curados de un tumor, poco tiempo después mueren porque han dejado su medicación. O aquellos supuestos dolores de espalda, simplemente eran montajes de personas que estaban allí pagadas. Pero estas señales, prodigios y milagros que confirmaban a Cristo como el Hijo de Dios, dice, tal como vosotros mismos sabéis. Versículo 23, la tercera descripción de Cristo. Él fue entregado, fue clavado y fue matado. Esta es la descripción de Cristo, que tiene que ver no solamente con la acreditación delante de ellos, de parte de Dios, sino cómo fue tratado por su pueblo. El testimonio de Cristo fue aquel que vosotros tratasteis de una manera concreta. Versículo 23, a este, y ese de nuevo Pedro está centrado en Cristo, Jesús el Nazareno, el Señor que un día vendrá y ese día será glorioso y terrible. Aquel a quien tienes que clamar, al que tienes que invocar para ser salvo, es el mismo hombre conocido como el Nazareno. Versículo 23, se nos muestra una descripción de 3 sucesos que recibió. Pon atención a estos 3 verbos. Fue entregado, más adelante dice, clavasteis en una cruz, más bien en un madero, y al final le matasteis. Esto es una descripción de aquel Jesús, aquel Cristo. Él fue entregado. ¿Qué significa que fue entregado? Enfatiza que todo lo que le hicieron a Jesús formaba parte de la confirmación de quién era Él. Parecería que la acreditación del Mesías está relacionada con su éxito, con la aceptación de las masas. El Mesías acredita quién es siendo rechazado, siendo entregado, y esto forma parte del plan de Dios. Porque mira lo que dice ahí. A este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. No salió mal. La cosa no salió mal. Los planes no eran otros. El plan era este. Y fue anunciado por los profetas que el Mesías vendría y según el plan soberano que Dios había determinado antes de crear el mundo y que Dios sabía perfectamente cómo sucedería, por medio de quién sucedería, eso confirmaría que Cristo es el Señor. El gobierno soberano de Dios determinó cómo Cristo debía morir. Y Cristo sufrió tal como el Padre planeó. Y Cristo sufrió sometido a la voluntad del Padre. ¿Qué dijo orando en el huerto? De una manera tan agonizante que sudaba gotas de sangre, que si fuera posible que pasara de él esa copa, pero que no se hiciera su voluntad, sino la voluntad del Padre. Y esto no es un conflicto entre la voluntad del Hijo y la del Padre. Esta es la razón natural de todo ser humano cuando se enfrenta al sufrimiento, pero en el poder del Espíritu, Cristo no buscó su propio bien, sino glorificó al Padre sometiéndose a su plan perfecto. Cristo no fue obligado, Cristo voluntariamente se entregó y obedeció al Padre. Fue entregado y parecería que Él se resistiría, pero fueron otros los que se resistieron y cogieron la espada. ¿Recuerda quién cogió la espada para evitar que lo entregaran? Este mismo que está aquí predicando. Que le cortó la oreja ahí a uno, quiso defender, quiso evitar que lo entregaran. Y tuvo que aprender que este era el plan soberano de Dios. Cristo es confirmado porque fue entregado tal como el Padre había planificado y mostrando una obediencia real del Hijo. En el segundo lugar, fue clavado. Mira, dice ahí en el versículo 23, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavaste en una cruz por manos de impíos. ¿Quiénes son los que realizan la acción? Aquellos que están escuchando a Pedro. Los varones israelitas. Vosotros lo tomasteis, lo entregasteis y hicisteis esta acción responsable sobre él. Y alguno podría decir, oh, yo no participé en esto. No, fue la nación. Fue aquel que se identificaba como judío, asume la responsabilidad de los dirigentes judíos. Así que ellos tomaron a Cristo, lo clavaron, ¿en qué lugar? En un madero, en una cruz romana,
históricamente, pero la palabra es madero. Lo colgasteis, lo clavasteis en un madero. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo ejecutó? Lo clavaron los propios impíos. Los que tomaban la ley como justificación para clavarlo son los que viven sin ley, los impíos sin ley. Estos que viven sin ley, literalmente, está mostrando el contraste de que el justo, el dador de la ley, fue ilegalmente, injustamente clavado. ¿Qué dijo Pilato cuando lo entregaron? Yo después de haber investigado, no encuentro ninguna razón. Lo hicisteis ilegalmente. Lo hicisteis como lo que sois, impíos. No fue justa su muerte, ni siquiera fue legal. Fueron los injustos los que mataron al justo. Y este pueblo está escuchando ya su naturaleza. Están escuchando que aunque sean judíos, son impíos. Y ellos confiaban en su justicia por ser judíos. Y Pedro les está diciendo, no importa que seas judío, eres un impío. Necesitas ser salvado del día que el Señor venga si estás en esta condición de impío. ¿Y qué hicieron? Lo mataron. Podían clavarlo y después bajarlo y dejarlo sufrir simplemente, pero no. Ellos lo clavaron y fue una muerte de cruz. Fue una muerte agonizante. La peor muerte que podía haber. Le matasteis. Esta es una acusación directa sobre los judíos. ¿Qué hizo Pilato cuando es lo que más se conoce de Pilato, ¿no? Te lava las manos como Pilato. ¿Pero por qué? ¿Qué dijo el pueblo? Que su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos. Es decir, si hay una consecuencia de injusticia en esta sentencia, le dijeron a Pilato, nosotros nos hacemos responsables. Pedro les dice, sois responsables. Vosotros lo matasteis. Sois impíos. Y tenéis un grave problema. Pedro les acusa directamente que son culpables de haber matado al Mesías. Aquel que un día vendrá en su segunda venida para juzgar. Y aquello sucederá tan seguro como el Espíritu Santo ahí estaba obrando en la iglesia. Lo que ahora está pasando es lo que sucederá cuando el Señor venga. Así que dejad de mirar a esta gente acusándolo y mirad vuestra situación frente al Mesías. Porque estas personas están haciendo lo que el Mesías hizo. Están siendo controlados por el Espíritu para predicar el Evangelio, para exaltar a Cristo como quien es. Y tenéis un problema. Mira, si Cristo fuera identificado de esta manera hasta el versículo 23, no tenían por qué estar preocupados, ¿verdad? La muerte es la victoria de los que han ganado, ¿no? ¿Quién gana una batalla? ¿Quién mata a su enemigo? Hasta ese momento Cristo murió y los judíos quedaron tranquilos. Creían que habían vencido, pero la descripción de Cristo no se queda en la cruz. Y nosotros no podemos quedarnos en la cruz. Tenemos que seguir describiendo quién fue el que murió en la cruz. El que murió en la cruz tiene una cuarta descripción según la primera predicación del Evangelio en la era de la iglesia. La cuarta descripción es a quien Dios resucitó. Tremendo. Porque el plan soberano de Dios es que fuera entregado y Dios mismo tenía planeado que cuando fuera entregado y fuera matado, Él mismo lo levantaría, lo resucitaría. De nuevo resalta la obra de Dios Padre cumpliendo su plan predeterminado. La resurrección de Jesús es el punto crucial del mensaje de Pedro. Escucha, Pedro no llega a la resurrección sin querer. Pedro presenta y prepara todo para llegar a la resurrección de una manera concreta, habiéndolos expuestos a su realidad espiritual. A la situación temible de qué vas a hacer con Cristo. ¿Crees que Cristo es un hombre revolucionario, un hombre bueno, un hombre que no fue tolerado, un hombre que luchó por los débiles, un hombre que fue asesinado por el poder político? ¿Crees que Jesús es así? ¿Es Él? Si tú crees que Jesús es Él, te estás quedando corto y tienes un problema. La descripción de Jesús continúa mostrándonos que fue aquel, versículo 24, quien Dios resucitó. Quien Dios resucitó.
Del mismo modo que las señales del Espíritu Santo, Joel anunciaba que sucederá en el futuro. Eso que en el futuro sucederá, tenemos aquí un testimonio del Espíritu Santo en la iglesia. Eso nos está mostrando el fiel cumplimiento de Dios a su palabra. El Espíritu Santo ha sido enviado por el Padre. ¿Y por quién? Y por el Hijo. El Hijo no murió en la cruz solamente, sino que resucitó. El Padre lo resucitó para que el Padre y el Hijo enviaran al Espíritu Santo. Así que ¿sabéis qué le pasa a estos que están hablando en idiomas? Que Cristo resucitó. Porque dijo que cuando resucitara, iría al Padre y cuando yo me vaya, vendrá el Consolador. Mirad, el Espíritu Santo ha venido. Esto significa que Cristo resucitó y fue a los cielos. Y Pedro le está exponiendo que ellos no han ganado. Y dos aspectos de la resurrección aquí se resaltan. Míralo, versículo 24, el resultado y la razón. Es decir, ¿qué significa, qué resultado hay en que Cristo haya resucitado? ¿Y cuál es esa razón? Primero, el resultado de la resurrección, poniendo fin. Que Cristo haya resucitado trae un resultado. Es que se ha puesto fin. ¿Y quién ha puesto fin? Dios puso fin. Este es el propósito, esto es lo que se buscaba. Esta es la consecuencia que Dios mismo perseguía al resucitar a Cristo. Y no solamente salvar a su Hijo, porque el Espíritu Santo resucitó a Cristo. Cristo mismo se resucitó a sí mismo. La Trinidad está resucitando a el Cristo que fue muerto. Sino que esa resurrección tiene un resultado, un propósito. Mira, viene ahí, para poner fin ¿a qué? Míralo, versículo 24. Poniendo fin, es decir, el resultado de la resurrección de Cristo es que se le puso fin a la agonía de la muerte. Se le puso fin a la agonía de la muerte. Se puso fin significa se soltó, se desató. Aquello que estaba atado, que estaba apresado, que era una atadura, necesitaba ser liberado. ¿Y qué era lo que necesitaba ser liberado? La agonía, dice ahí, de la muerte. Esa palabra agonía significa los dolores de parto. Y esos dolores de parto no son los juicios que vendrán en el futuro como dolores de parto. Está significando que la muerte es inevitable como los dolores en el parto. Como los dolores en un parto son inevitables, están ahí, tú los puedes aliviar y no recomiendan aliviarlo mucho para que no sufra el bebé, pero tan inevitables son los dolores en un parto como que la muerte deje de tener su autoridad. Lo hemos leído hace un momento. Por un hombre vino la muerte, pero por otro hombre vino la liberación, la vida. Ya no estamos atados a la muerte. La muerte no es el fin. La muerte es el comienzo. El mayor problema que la humanidad tiene es la muerte. ¿Qué hace con la muerte? Y se gasta mucho dinero para hacer que la muerte tarde en venir, pero es inevitable. La muerte tiene poder sobre aquellos que son suyos, sobre los pecadores. Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. ¿Y por qué? ¿Por qué Cristo es el único que puede librarnos por medio de su resurrección del sufrimiento inevitable de la muerte? ¿Por qué? El texto lo explica claramente. Míralo, versículo 24. Porque puesto que, y esa es la razón, porque no era posible que él, es decir, Jesús el Nazareno, quedara bajo el dominio de ella. Dice ahí, no era posible. ¿Sabes cuál es otra palabra, no? Que significa lo mismo. Es imposible. No es real. Es imposible que Cristo quedara bajo el dominio, quedara atado y nadie lo pudiera desatar. Cristo fue resucitado por el Padre. ¿Por qué? Porque de esa manera se desataban las ataduras y el poder de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, tu fuerza, tu poder? ¿Dónde está la victoria del sepulcro? La resurrección de Cristo demuestra que la muerte ya no tiene poder
sobre aquellos que estaban apresados, atados. ¿Y por qué? Porque solo Cristo es el que te puede librar de la muerte. Y es a Él al que tienes que clamar, a Él es el que tienes que invocar para ser salvo, porque es imposible que la muerte lo tuviera. Ningún ser humano puede poner fin a la agonía de la muerte, porque todos estamos bajo las consecuencias del pecado. Todos los que Adán representa son todos los seres humanos. Y todos los que son librados de la atadura de la muerte no son todos los seres humanos. Cristo nos hizo posible la salvación. Cristo salvó eficazmente a los que el Padre le dio al Hijo. A los que el Padre escogió antes de la fundación del mundo, salvarlos por gracia. Que no hay mérito nada en ellos. Que no buscaban a Dios. Dios los buscó y los salvó. Que estaban muertos espiritualmente, sin capacidad de clamar, sin capacidad de poder hacer ningún bien, sin capacidad de poder creer. Y dice Efesios 2, 8, que en esa situación Dios nos dio vida. Cristo desató el poder de la muerte para aquellos que el Padre escogió salvar y unir a su Hijo Jesucristo en la resurrección. Esos son los suyos, no los judíos, sino los que Dios Padre salvaría. Y son todos estos los que están escuchando, los que son llamados al arrepentimiento. ¿Quiénes son aquellos que responden? Los que el Padre escogió al traerlos al Hijo. Y en el nuevo nacimiento del Espíritu Santo, entonces reciben la fe que proviene como una dádiva de Dios y no por obras. Una fe provista por Dios. El dominio de la muerte no puede mantener a Cristo atado. ¿Por qué? Dos razones. Porque Cristo no pecó. Porque Cristo no está bajo la representación de Adán. Es el postrer Adán. Él no viene heredando la condenación del primer pecado de Adán. Él fue concebido por el Espíritu Santo y él nació sin pecado. No sin pecado original de su madre. Su madre necesitaba ser salvada. Él fue, por medio del Espíritu Santo, concebido en su propia naturaleza divina y santa, perfecta. Cristo fue un hombre, pero diferente al resto de los hombres en una cosa. Él no pecó. No luchó con el pecado en sí mismo. Él no venció al pecado en sí mismo. Él no traía la tendencia pecaminosa que tú y yo tenemos. Él no arrastraba a esa muerte espiritual. Él viene de una simiente pura y santa. Así que la muerte no tenía dominio sobre él. Segunda razón, Él es la vida. Él no recibió vida. Él es la vida. Él da vida. Él es la vida. ¿Qué es la vida? Cristo. No tiene vida, no se le ha dado, no tiene vida suficiente para Él y para los demás. Él es la vida. Y la vida y la muerte son totalmente contradictorias. Él es la vida. El camino, la verdad, ¿y qué? Él es la vida. Y la muerte es imposible que lo pudiera retener, porque Él es el dador de la vida. ¿Por qué es imposible que Cristo quedara bajo ese dominio del pecado? Porque Cristo fue acreditado como Dios hecho hombre. Versículo 25. ¿Por qué? Y ahí toma el Salmo 16. ¿Por qué era imposible que Él quedara bajo el dominio de la muerte? Porque David dice de Él, y los judíos escuchan a David y dicen, ese es mi ídolo. La audiencia escucha a David y dice, David es nuestro padre. Tenemos a Abraham como nuestro padre y a David como nuestro rey. Por eso somos salvos, porque somos hijos de David. Y se escucha, mira lo que dijo David. Veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Aquí surge un problema de interpretación. ¿A quién se refiere? ¿A David o al Señor? ¿A David o al Señor? Aquí surge esta problemática. Y alguien, versículo 25, David, según Pedro, dice de él. ¿De quién? David está hablando de Jesús el Nazareno, el que ha sido descrito. Veía siempre al Señor en mi presencia.
David está mirando al Señor. Lo veía en mi presencia. Y esta es la experiencia de David. Está a mi diestra para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó. Y aún más mi carne descansará en esperanza. Esta es la esperanza de David. Esta es la vivencia de David. Pero ¿dónde descansa la esperanza y la confianza de David? Esta es la razón. Versículo 27. Pues, esta es la razón de la esperanza. Pues, porque tengo esperanza, porque tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Y entonces podríamos decir, bueno, ¿de quién habla? Mi alma en el Hades y que tu santo vea corrupción. ¿Está hablando de David? No. David aquí está cambiando y está diciendo, yo tengo una esperanza puesta en aquel en quien su carne no es dejada en el Hades. Su alma no es dejada en el Hades y su cuerpo no vio corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hay un problema interpretativo aquí. ¿Quién está hablando y quién recibe estas acciones? Y la palabra de Dios se interpreta a sí misma. Y es Pedro, movido por el Espíritu Santo, quien nos va a corregir si creemos que es David quien está hablando todo eso. Como los judíos que escuchaban a Pedro entendían. Todos los que estamos en David tenemos vida porque él no vio corrupción. Ay, eso no se sostiene. Versículo 29, aquí viene la exaltación. Y cuando se exalta a Cristo es poniendo a Cristo en el lugar que le corresponde y poniendo a David en el lugar que le corresponde. Y los judíos habían puesto a David en un sitio donde solo Cristo puede estar ahí. Mira, se vuelve a tomar ahí ese llamado, versículo 29, la exaltación de Cristo como Señor usando el Salmo 110. Pasa del Salmo 16 y ahora va a utilizar el Salmo 110 para exaltar a Cristo. Mira. Hermanos, versículo 29, literalmente varones hermanos. De nuevo hace referencia a la responsabilidad de los que han tomado la decisión en el pueblo de Israel, el pueblo judío étnico. Y es una llamada de atención a los oyentes al punto importante de la predicación del Evangelio. Esto va creciendo en intensidad. Mira lo que dice. ¿A quién se refiere el Salmo? No está esa pregunta ahí, pero está el tema en el ambiente. ¿A quién se refiere el Salmo? ¿De quién está hablando el salmista? ¿Es el Salmo que habla de la resurrección de David o del Cristo? ¿De David o del Señor de David? Mira, dice el versículo 29. Del patriarca David, y ahora empieza a ver la primera posibilidad. Si fuera de David, mirad lo que sabemos de David. Del patriarca David, y él se identifica como nuestro padre David, eso es lo que se llama el patriarca, nuestro padre David, dice, os puedo decir confiadamente que murió, sí, el Cristo también murió, ¿no? Fue sepultado, Cristo también fue sepultado, ¿no? Pero aquí hay una diferencia. El sepulcro de David está entre nosotros hasta el día de hoy. No es posible. No es posible. El Salmo no habla de la resurrección de David. Es decir, dice, os puedo decir confiadamente, es como algo irónico, porque no era un secreto que Pedro sabía. Es que todos aquí sabemos lo que os estoy diciendo como si fuerais bebés, como si fuerais niños. ¿Qué sabemos? Os aseguro que lo que a David le pasó es que murió, fue sepultado. Parece que vosotros no supierais, Pedro le está diciendo así. Y también parece que vosotros no supierais que dónde está su tumba. Está entre nosotros. Vamos a la tumba de David. Venga, vamos. No hace falta. Ellos sabían. Que el punto aquí no es que debemos clamar a un hombre cualquiera, a un hombre, David. No debemos clamar a un dirigente, al mayor rey del pueblo de Israel. Por tanto, Pedro nos dice que David no habló de sí mismo en el Salmo 16. Sí, David habló de sí mismo en los resultados, en los beneficios, en la esperanza que tenía, que está a mi diestra, pero no como el que ha vencido la muerte. David está mostrando y exaltando a Cristo como su Señor. No hay confianza frente a la muerte en ningún hombre, ni ningún efecto que podamos hacer nosotros puede desatarnos de la atadura de la muerte. Somos esclavos de la muerte por nuestro pecado. Y David estaba atado.
Él estaba también esclavizado. Murió y tenemos su sepulcro ahí. No pudo desatarse de la muerte porque Él es deudor. La paga del pecado es, hasta que no se pague tu deuda, no puedes salir de aquí. Así que, versículo 30. Pero sí hay algo que aprender de lo que David dijo. Y debemos hacer este contraste sabiendo en primer lugar algo de David. Siendo profeta, ¿David era rey o era profeta? David era un rey que profetizaba. Su función no era profeta, pero David era usado por el Espíritu Santo en momentos adecuados, especialmente cuando estaba proclamando la voluntad de Dios, escribía tantos salmos movidos por el Espíritu Santo que estaba profetizando. Así que él, siendo profeta, profetizó con muchos salmos que apuntaban a las promesas de Dios, esencialmente apuntaban a Cristo como el Rey Supremo, soberano, que cumple las promesas dadas por Dios en el pacto incondicional que hizo con Abraham, con David, que anunció en el Edén que la simiente de la mujer vencería a la simiente de Satanás y aplastaría su cabeza. Y eso no solo sucedió en la cruz, sino que esas promesas sucedieron por medio de la resurrección de Cristo. Sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno, dice ahí versículo 30, sabiendo, es decir, él era profeta y también siendo profeta por el Espíritu Santo tenía convicciones, sabía cosas, realidades, verdades que Dios había dicho. Mira, él sabía que ¿qué? Sabía que era Dios quien le había jurado sentar a uno de sus descendientes, es decir, de su simiente, de los frutos de sus lomos, sentar a uno en su trono, en el trono de David. Así que David no tenía puesta su confianza en él, sino tenía puesta la confianza en ¿qué? En la palabra de Dios, en el Dios de la palabra, en el Dios de las promesas. El que hizo, versículo 31, miró hacia el futuro. Es decir, es una forma figurada de expresar que David meditó en las promesas de Dios y en base a la palabra de Dios miró al futuro y esperó el cumplimiento de esas promesas con una confianza asegurada. No necesitaba ver para creer. Dios lo ha dicho, yo miro al futuro y sé que sucederá. Que Dios le había prometido, segundo de Samuel 7:12, que sentaría a uno de sus hijos en el trono de David eternamente, para siempre. Y eso no ha sucedido. Ninguno de los hijos de David que reinó cumplió la promesa que Dios le hizo a David. ¿Por qué? Porque David miró al futuro y vio que aquel que le había dado la promesa la cumpliría por medio de la victoria sobre la muerte. Estos son dos aspectos de David, que él siendo profeta y el conocimiento que tenía, podía mirar al futuro y confiar en las verdades de Dios. Versículo 31 dice ahí, mira, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo. ¿Y cómo habló de la resurrección de Cristo? Habló de la resurrección de Cristo en estas dos frases. Estas dos frases se refieren a la resurrección de Cristo. Todo lo demás es la experiencia de David, el fruto de esas convicciones, la esperanza que trae en David, la seguridad que está en David, que se afianza y están firmemente puestas en lo que dice el versículo 27 de este capítulo, versículo 27. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esa es una convicción que David tenía, se hace posible por la experiencia real de Cristo. Sí, tenemos el sepulcro de David entre nosotros, pero David estaba confiado que ese sepulcro un día quedaría vacío, porque antes que él resucitaría su hijo. David estaba confiando en la resurrección de su propio hijo, que ese hijo es su Señor. Por eso ahora aquí él toma este Salmo 110 y dice aquí el versículo 32, a este Jesús resucitó Dios. El Nazareno, que vosotros lo tomabais así como el Nazareno. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Pues ese despreciado entre vosotros, ese varón de dolores que fue experimentado en quebranto, él es el que Jesús resucitó. Dice, a este Jesús resucitó Dios, de los cuales
Todos nosotros somos testigos, y ese se refiere a todos los discípulos, los 12 apóstoles y los que estaban con ellos en el aposento alto, que el Espíritu Santo vino sobre todos ellos. Y dice ahí, versículo 33. Así aquí llega ya la conclusión. Concluyamos. ¿Esto qué implica? ¿Qué significa? Que si Jesús fue resucitado, esto implica que fue exaltado. El comienzo de la exaltación de Cristo comienza en la resurrección de Cristo. Y a Él que fue exaltado no a cualquier sitio, ¿dónde? A la diestra de Dios, es decir, el lugar de autoridad como la del Padre. Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, es decir, ahora el Hijo puede enviar lo que el Padre le ha dado, la promesa del Espíritu. Que ahí lo podemos ver si tuviéramos tiempo a leerlo en el capítulo, a partir del capítulo 13 del Evangelio de Juan. Ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y otra vez vuelve a conectar con la pregunta, oye, ¿qué pasa aquí con esto que están hablando en otros idiomas? Mira, lo que pasa aquí es que se confirma que aquel que murió ha resucitado, está en una posición de autoridad y ha enviado a su Espíritu Santo para avisaros a vosotros que lo habéis matado de que su día va a venir. Tenéis que invocar el nombre del Señor para ser salvos. A este Jesús Dios exaltó y le dio la promesa del Espíritu Santo. Versículo 34. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo, es decir, David mismo dice en otro salmo, Salmo 110, una profecía sobre su hijo. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y aquí David es un espectador. David no está en ningún aspecto de aquí, nada más que él es el que tiene un señor que está hablándole a otro señor. Y David aquí no es el rey, es el súbdito, el siervo. Y Jehová le dice a mi Adonai, y Jehová le dice a mi Señor. Y David aquí está humillado, exaltando a Cristo en el lugar que le corresponde. Siéntate a mi diestra, le dice el Padre al Hijo. Y David está ahí de espectador. ¿Hasta qué? Otra vez les avisa del juicio. Les avisa del día grande y terrible. Dice el versículo 35, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Tus enemigos, estrado de tus pies, se refiere a los enemigos de Cristo bajo los pies de Cristo. Siéntate aquí hasta que acabemos esto. Tú ya has acabado la obra de redención, te sientas aquí, has terminado. Pero ahora vendrá un día en el que Cristo se levantará y pondrá su pie sobre sus enemigos. La resurrección de Cristo puede ser una buena noticia, pero puede ser una mala noticia. Para los judíos que estamos escuchando aquí, fue una mala noticia. Fueron expuestos a las malas noticias. Y antes de escuchar la buena noticia de la salvación, debes saber que hay una mala noticia. Estás bajo condenación. La iglesia es el grupo de embajadores que el Padre ha enviado a anunciar que Cristo viene. Y eso es un anuncio para que te pongas en paz con aquel que viene. Porque no viene a traer paz, ahora viene a traer guerra. La segunda venida de Cristo va a ser la venida en la que Él va a establecer su reino justo, donde ya los impíos no matan al justo, es el justo quien va a acabar con los impíos. Si veis que el Espíritu Santo está obrando en estos hombres, predicando el Evangelio en otros idiomas, como un elemento puntual que ya no sucede en nuestra época porque está escrito aquí, eso es señal de juicio sobre estos hombres. Tan cierto es como que Cristo ha resucitado, ese que resucitó un día vendrá. Dice el versículo 36, termina ahí. Sepa pues con certeza, no dudéis en absoluto, toda la casa de Israel, aquellos que habéis matado al Cristo y tenéis vuestra confianza en David, que a este Jesús, no al que vosotros menospreciáis y creéis que habéis vencido sobre él, sino que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. En la autoridad del Señor de los señores y además el Cristo el Salvador. ¿Buena noticia o mala noticia para ti? Es una mala noticia si tú confías en tus propias obras
O crees y rechazas que lo que la palabra de Dios te dice no sea cierto, que tú no tengas deudas con Dios, que tú no eres esclavo de la muerte ni del pecado. Es una mala noticia para ti. Es una mala noticia porque da igual lo que tú pienses de ti. Aquel que resucitó y la tumba está vacía, un día vendrá y pondrá tu deuda delante de ti y traerá el castigo eterno para siempre, por toda la eternidad, alejado de toda gracia de Dios. Tú ahora estás disfrutando de la gracia general de Dios. Te da alimento, te da lluvia, te da el día. Un día se acabará toda gracia y recibirás todo castigo. Un día grande y terrible. Es una mala noticia que Cristo haya resucitado, porque nadie te podrá librar de ese día. Pero es una buena noticia, porque Cristo ha resucitado, ahora sabes a quién debes invocar. A nadie más que a aquel que ha sido acreditado entre nosotros en esta tierra como el Hijo de Dios. Aquel que cargó sobre él mismo voluntariamente la culpa de tu pecado, si te arrepientes de tu pecado. Si confiesas a Cristo como Señor y Salvador, el Padre te trata como si hubieras vivido la vida perfecta del Hijo. Porque Él ha tratado al Hijo como si Él hubiera vivido tus pecados. No hay otra forma de librarte de ese día terrible, a no ser que vengas a Cristo y clames a Él, confieses tus pecados y pidas que te salve, que tenga misericordia de ti. Esa es la buena noticia. Si Cristo te ha salvado, Cristo no es tu Salvador, sin antes ser tu Señor. Cristo no es primero tu Salvador y después un día será tu Señor. Cristo te salva y ahora vives como te dé la gana. Y ya tendré un día para ponerme en paz con Él y hacerlo mi Señor. Eso es mentira. La Biblia no enseña nada de eso. La Biblia enseña que Cristo es el Señor y el Salvador. Y que si reconoces a Cristo como Salvador, has tenido que reconocer a Cristo primero como tu amo, tu dueño, tu Señor. Humillarte y vivir para su gloria. Tu vida debe mostrar la autoridad de Cristo sobre ti. Tú has sido librado de la muerte para ahora ser esclavo de Cristo. Y si no quieres ser esclavo de Cristo, Él no es tu Salvador. Y si no quieres someter tu vida a la autoridad de Cristo, no es tu Salvador. ¿Vives bajo la autoridad de Cristo? ¿Negocias con las cosas? ¿Crees que la gracia de Dios es tan grande que tú puedes vivir con el pecado sin recibir la disciplina o el castigo? No uséis la libertad como oportunidad para el pecado. ¿Cuál fue la reacción? 37 al 42, la reacción de los pecadores. 43 al 47, la reacción de la iglesia. Versículo 37, al oír esto, compungido de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Se enteraron, ¿verdad? Era claro para ellos el punto. Tenemos un problema. El que ha resucitado un día vendrá y nos traerá a juicio. ¿Qué haremos? No hay otro camino. Versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos. Sin duda, ser bautizado no es esencial para la salvación, sino que es el elemento en el que en el comienzo de la iglesia un verdadero creyente se identifica con la iglesia de Cristo, en contraste con los judíos, que está en el contexto. Tú eres judío, pero para ser de la iglesia de Cristo debes arrepentirte y llevar públicamente esta identificación al bautismo, formando parte de la iglesia de Cristo. Es decir, arrepentido y obedece. ¿Y por dónde empieza obedeciendo? Bautizándote. Si alguien se arrepiente de sus pecados y confiesa a Cristo como Señor y Salvador y antes de bautizarse muere, su deuda está pagada y tiene acceso al Padre por medio de Cristo. Pero si alguien que se ha arrepentido de sus pecados y confiesa a Cristo como su Salvador, pero quiere antes de bautizarse seguir disfrutando de las cosas del mundo y sabe que no podrá bautizarse porque hay cosas en su vida que lo impiden y dicen, pero bueno, ya habrá tiempo, lo más probable es que haya reconocido a Cristo como Salvador, pero no como Señor. Y no sea un verdadero creyente y se ha aferrado a esas convicciones de decir, bueno,
la salvación no es necesaria. El bautismo no es necesario para la salvación. No, pero un salvo quiere obedecer a Dios. Y si hay algo en tu vida que impide tu bautismo, arrepiéntete, confiésalo y apártate del pecado. Bautízate, confiesa públicamente quién es tu Señor y tu Salvador. Y si esto ha sucedido en tu vida, habla con Gerson o habla con un servidor. Y somos llamados a bautizar a aquellos que el Padre salva. ¿Qué haremos? Arrepiéntete y confiesa a Cristo como Señor y Salvador. Y como iglesia, ¿qué haremos? Versículo 43 en adelante, vive en unidad con la iglesia. Vive el testimonio de Cristo con la iglesia. Tu relación con los hermanos determinan quién es Cristo para ti. Y no pienses que porque Cristo tiene muchas iglesias, entonces da igual donde yo esté, que pueda relacionarme con los hermanos de una manera externa. No, la relación con tus hermanos es una relación en la que Cristo hace posible nuestra unidad. Y nuestra unidad está en Cristo, en su palabra, en la fe, en un bautismo, en una esperanza, en una resurrección. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias por poder participar de este pan y este vino, recordando, Señor, tus credenciales, tu acreditación, que tú eres Dios hecho hombre. Y habiendo tomado la cruz, y habiendo cargado sobre ti el pecado de los que habían de creer, ahora, Señor, somos salvados por tu muerte y resurrección. Somos librados de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Y queremos participar de este pan y este vino de una manera digna. Señor, queremos confesar nuestro pecado delante de ti. Vivir en paz unos con otros. Señor, humillarnos ante tu señorío. No manteniendo en secreto y escondido ningún pecado en nuestra vida. Aferrándonos a tu gracia. Confesando, Señor, el pecado. Creciendo en la misericordia que en Cristo hemos recibido. Queremos publicar, proclamar la muerte y la venida del Señor, participando de este pan y este vino, pero con vidas también que te glorifiquen. Señor, si hay alguien que está en deuda contigo por su pecado, Señor, y que está alejado de Cristo, tráelo, Señor. Convéncelo de pecado, Señor, de justicia, de juicio, porque Cristo vendrá y juzgará este mundo. Señor, llévalo a Cristo para que clame a Él, cambia su vida, Señor, trae vida nueva en Él. Señor, gracias porque podemos participar de este pan, este vino, por los méritos de nuestro Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.